Estática y resistencia de materiales, Grupo 73, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, fase 5, trabajo colaborativo, diseño de una cercha, fase 2, 3, 4, presentado por Erika Lorena Garzón Martínez, presentado a John Erickson Barbosa. De esta presentación explicaremos claramente cómo se diseña una cercha utilizada para una cubierta. Fase 2. Evidenciamos la forma de la cercha tipo abanico, que será la que manejaremos en esta actividad en la parte izquierda. Tenemos el planteamiento. El área para cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados, un ángulo de 30 grados y se construirá con perfiles de acero estructural A36, ángulo de pierna iguales L64 por 64 por 4.8. Manejaremos los cálculos del diseño. Tenemos la cercha de abanico en la parte de arriba, donde tenemos la pendiente con un ángulo de 30 que va ubicado en este lugar. Tenemos el espacio entre cerchas, la longitud de la cuerda inferior, que es de 6 metros. Tenemos la altura de la cercha, que la identificamos con una F minúscula. Esa es igual a la longitud de la cuerda inferior sobre 2 por la tangente. Al reemplazarla sería 6 metros sobre 2 por tangente de 30. Nos da un valor de la fuerza de 1,732 metros. Tenemos la longitud de la cuerda superior, que es la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno. Al reemplazarlo es 6 sobre coseno de 30 es igual a 6,928 metros. Número de cercha que se requiere. Lo identificamos con una N, la profundidad del terreno sobre espacio entre cercha más 1. Entonces tenemos que es la profundidad del terreno de 18 metros sobre el espacio entre cerchas, que son 3 metros más 1, eso es igual a 7. Tenemos el área de influencia de la cercha, que es el espacio entre las cerchas por la longitud de la cuerda superior. Entonces decimos que al reemplazarlo es 3 por 6,928, eso es igual a 20,784 metros cuadrados. Tenemos la velocidad del viento de 10 metros sobre segundo. Vamos a continuar con lo que es longitudes de los elementos de la cercha. Tenemos tramos de la cuerda. Para hallar los valores que encontramos en la siguiente tabla, tenemos las siguientes fórmulas. Los tramos de la cuerda inferior, que sería la longitud de la cuerda inferior sobre 6, entonces dividido en 6, eso nos da igual a 1 metro. Los tramos de la cuerda inferior son aquellos que van de AL, LK, KJ, JI, IH y HG. Tenemos los tramos de la cuerda superior, que son la longitud de la cuerda superior sobre 6 o dividido en 6. Al reemplazarlo, pues nos da 6,928 dividido en 6, eso nos da 1,15, que sus tramos son de AB, BC, CD, DE, EF y FG. Entonces los tenemos ubicados en la tabla. También miramos que la altura de la cercha nos dice que es igual de DG, la altura de la cercha, es igual a AJ, tenemos AJ en este costado, AJ de acá a acá, por tangente. Entonces, si decimos que AJ serían 3 metros por la tangente, que es el ángulo que tenemos, serían 30 metros, entonces sería 3 metros por tangente de 30. Eso es igual a 1,73, que nos identifica a la altura. Vamos a manejar la altura de BL y la altura de FH. Entonces BL y FH. En esta altura es igual a AL, el valor de AL por tangente. El valor de AL es 1 metro por la tangente de 30, entonces nos da 0,57 para el valor de BL y FH. Para la altura de CK y de EI manejamos de A a K. De A a K tenemos 2 metros por tangente. Entonces nos dice que 2 metros por la tangente de 30 es igual a 1,15 metros. Entonces es la altura que nos está dando ahí el valor.
Ahora manejamos las que van en diagonal. La diagonal de D acá, de D ahí, esa es igual a raíz cuadrada de DJ al cuadrado más KJ al cuadrado. Al reemplazarlo nos queda que es raíz cuadrada de 1,73 al cuadrado más 1 al cuadrado, que eso sería igual a 1,99 metros. Sería el valor para DK y DI. Para la diagonal de BK y FI decimos que es la raíz cuadrada de BL a la 2 más LK a la 2. Entonces tenemos el reemplazar lo que la raíz sería de 0,57 a la 2 más 1 a la 2 nos da 1,15 para valor de BK y FI. Al hacer la sumatoria de todos los elementos nos da un valor de 24,35 metros. Tenemos las cargas vivas. Las cargas vivas concierne a las personas por metros al cuadrado en el área efectiva de la estructura. Por esto se tiende a decir que la carga viva es igual al peso de la persona en kilogramos por metro cuadrado por área de influencia por gravedad. Tenemos estimados el peso de la persona de 70 kilogramos por metro al cuadrado, la área de influencia de la cercha que es 20,784 metros al cuadrado, la gravedad que siempre se maneja 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazamos la fórmula, peso de la persona, área y gravedad. Esto nos da un valor de 14,27 kilogramos metros sobre segundos. Manejamos las cargas muertas. De acuerdo con los perfiles de acero que nos están solicitando, perfil estructural de A36 con un ángulo de la pierna iguales de L64 por 64 por 4.8, lo podemos evidenciar en la tabla. Se lee el peso por metro de la cercha que corresponde a 4.60 kilogramos sobre metro. Tenemos la carga muerta que es igual a dos perfiles por 4,60 kilogramos por metro. Esto nos da un resultado de 9,2 kilogramos sobre metros. El valor sería de la carga muerta. Tenemos el peso de la cercha, la longitud de la barra por densidad lineal del perfil por gravedad. Reemplazamos estos por los valores. Entonces tendríamos 24,35 por 2 por 9,21 por 9,81. Eso nos da 21,97 newtons. Tenemos el peso de las correas, la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Reemplazamos por los valores y nos da un total de 529.074 kilonewtons. Todos esos valores que tenemos y estamos reemplazando los vimos en el principio. Aquí continuamos con las cargas muertas. Tenemos el peso de la teja, número de teja en el área de influencia por peso de la teja por gravedad. Utilizando la tabla de Ternit que tenemos en las guías, entonces elegimos la teja que creemos para nuestra cercha. En este caso elegimos la teja número 6, la cual tiene una longitud total de 1,83 metros, la longitud útil de 1,69 metros, el ancho total de 0,92 y el ancho útil de 0,873, con un peso de 17,66 kilogramos cada unidad. En la cuerda superior se necesitará el largo. Entonces vamos a tener el largo 3,464 dividido en 1,69, eso es igual a 2,04 de tejas. El ancho 3 sobre 0,873 igual a 345 tejas. Teja para un total de 2 por 2 por 3,45 nos da un valor de 13,8. Tejas cada una por su peso, entonces ya decimos que el peso de cada una de las tejas es de 17,63 kilogramos. La carga del viento tenemos que es igual a 1 medio por 1,2 kilogramos metros a la 3 por 10 metros sobre segundos a la 2 por 20,784 a la 2. Esto nos da un total de 12,47,04 newtons. Realizando la sumatoria de las cargas muertas, nos dice que
sumamos entonces todas las cargas muertas, que sería 2197,6 más 529,74 más 2390,7 más 1247,04. Entonces eso nos da un valor en newton de 6365,08 newtons. La carga total se evidencia que en cargas vivas más cargas muertas. Entonces tenemos el total de cargas vivas más cargas muertas. Nos da un valor de 20.637,45 newtons. Los newtons los pasamos a kilonewtons. Al pasarla a kilonewtons, vamos a identificar que tenemos la W, lo identificamos como la W, que es la carga sobre el número de cerchas menos 1. Entonces tendríamos, la carga total sería de 21 kilonewtons sobre el número de cerchas, que son 7 menos 1, nos da un total igual de 3,5 kilonewtons. A continuación vamos a evidenciar imágenes en las cuales consta una serie de elementos o barras acopladas entre sí por nodos, las cuales cumplen una función estructural que ya se encarga de resistir y transmitir las cargas aplicadas en la estructura de la siguiente manera. Entonces, asignación de nodos en la cercha. Ahí vamos a identificar que las cargas en los nodos A y G es igual a 1,75 kilonewtons y los nodos C, D, E y F la carga será de 3,5 kilonewtons. Vemos la longitud de elementos, que fue la tabla que desarrollamos en la parte de arriba. Vamos a pasar a la fase 3. En la siguiente fase vamos a calcular las fuerzas internas, donde identificamos cómo se explica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha. Es lo que nos están pidiendo. Identificamos la cercha, el cálculo de fuerzas internas. Existe un número particular para calcular las reacciones en cada elemento de la estructura. El método de los nodos. Este método se trata de analizar la armadura como un elemento en equilibrio partiendo del cálculo de las reacciones respectivas en cada uno de sus apoyos directos. Bueno, en este caso vamos a aplicar la teoría, en el cálculo de las reacciones tenemos que la sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0, decimos que AX va igual a 0, ahora vamos a asumir la reacción donde GY va hacia arriba y AY va hacia arriba también. Ya habíamos dicho que AX va a la derecha, nos fijamos que no hay ninguna fuerza externa entre la división por X, por lo tanto al hacer la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, tomamos positivos a la derecha, entonces AX, como ya lo habíamos nombrado, nos va a quedar en 0. Ahora si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, dice que AY más GY es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas. Esto nos da un total de 21. ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos identificar? Por último, hacemos la sumatoria de momentos en A, sacamos factor común de las distancias. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el factor común. Entonces, dice que vamos a manejar 3,5 por 1, 2, más 2, más 3, más 4, más 5, más 1,75 por 6, menos GY por 6, igual a 0 kilonewtons sobre metros. Bueno, despejamos GY, se reemplaza la ecuación anterior y obtenemos a AY. Entonces ahí pues tenemos la ecuación, tenemos el resultado de GY, que es igual a 10,5 kilonewtons. De la ecuación FY se tiene el reemplazo, que sería, bueno, tenemos a AY igual a 21 kilonewtons menos GY. Ahí tenemos.